Imagina la ciudad eterna, no congelada en mármol y memoria, sino respirando, rugiendo, imparable. Un imperio que comandaba destinos a través de 3 continentes, donde un solo decreto podía sacudir naciones. Ahora imagina a ese mismo titán derribado, saqueado, humillado, desmoronándose en cenizas y ecos. La caída de Roma no fue una catástrofe repentina ni una batalla decisiva. Fue una erosión, un desmoronamiento de siglos tejido a partir de elecciones defectuosas, fracturas internas y amenazas externas que el liderazgo se negó a ver hasta que fue demasiado tarde. Hoy, trazamos esa desintegración latido a latido. Aprenderás la verdadera identidad de aquellos etiquetados como bárbaros y por qué ellos solo volvieron la página final en una crónica de decadencia que comenzó cuando Roma estaba en su apogeo. Porque el colapso nunca nace en las ruinas, comienza en la cima. Durante el siglo inicial de nuestra era, el imperio parecía inquebrantable. Gobernantes como Augusto, Vespasiano y Trajano expandieron el dominio a límites sin precedentes, desde los bosques de Britania hasta los desiertos de Arabia, desde las corrientes del Rin hasta el corazón de Mesopotamia. Un gigante que abarcaba casi 5 millones de kilómetros cuadrados, hogar de más de 60 millones de almas. Una de cada 4 personas vivas habitaba bajo los estandartes romanos. La Pax Romana entregó 200 años de paz comparativa. Carreteras de piedra unían asentamientos a través de vastas distancias. Acueductos llevaban agua fresca a territorios áridos. Leyes compartidas, moneda, lengua y monumentos forjaban una pertenencia colectiva. Las legiones imponían estabilidad. El comercio prosperaba. Todo funcionaba, al menos en la superficie. Sin embargo, bajo esa apariencia de fuerza y disciplina, se formaban fracturas. El imperio había crecido demasiado. Cada territorio anexado requería más tropas, burócratas y capital. El motor económico dependía de vastas fincas trabajadas por mano de obra esclava. Cuando la expansión territorial cesó, el flujo de nuevos cautivos se secó y la productividad flaqueó. El modelo de crecimiento de Roma descansaba en la conquista perpetua. Pero una vez que las fronteras dejaron de avanzar hacia afuera, el sistema se volvió hacia adentro y se devoró a sí mismo. La tributación se intensificó. Los ciudadanos libres se hundieron más en la pobreza y los costos administrativos superaron la generación de ingresos año tras año. A partir del siglo II, un tipo diferente de hambruna se apoderó, no de grano, sino de riqueza, liquidez, vitalidad financiera. Las arterias comerciales que una vez bombeaban bienes desde la India, África y el interior de Europa comenzaron a obstruirse. Guerras interminables y negligencia estrangularon las carreteras que alimentaban un imperio. Piratería, conflictos e inestabilidad fronteriza dispararon los costos de transporte. Sin tributo constante de provincias distantes y conquistas frescas para financiar las operaciones imperiales, Roma entró en espiral de crisis monetaria. Para financiar legiones e infraestructura, el Estado diluyó la moneda. Menos metal precioso, más aleación base, devaluación implacable. Los precios explotaron. El trigo que costaba 10 monedas un mes podría exigir 20 al siguiente. La fe en el dinero se evaporó. La carga aplastó a pequeños agricultores, artesanos y obreros. Muchos perdieron sus propiedades, otros las abandonaron. En respuesta, surgió un cambio radical: buscar refugio por encima de la libertad. Miles se entregaron voluntariamente a terratenientes ricos, intercambiando autonomía y cosechas por protección contra recaudadores de impuestos, soldados y forajidos. Este vínculo patrono-cliente, campesinos sirviendo al amo a cambio de seguridad y subsistencia, se convirtió en la semilla de lo que más tarde florecería como feudalismo. Sus orígenes yacen aquí, en las ruinas de un estado demasiado roto para ofrecer orden, ley o sustento. La catástrofe económica no solo agotó la fuerza de Roma, dio a luz una arquitectura social completamente nueva arraigada en la desesperación. Mientras la economía se marchitaba en silencio, la política rugía. A partir del 235 después de Cristo, el imperio se sumergió en lo que los eruditos llaman la crisis del siglo III, o anarquía militar. A lo largo de 49 años caóticos, más de 20 hombres reclamaron el púrpura. La mayoría encontró finales violentos: asesinados, derrocados o muertos en combate.
Ningún reinado perduró, ningún trono permaneció seguro. Comandantes se declaraban emperadores con el respaldo de sus propias unidades. Las campañas giraron de enemigos externos a matanzas fratricidas. Legión contra legión, provincia contra provincia. Cada región buscaba supremacía, y la cohesión imperial se hizo añicos desde dentro. El poder dejó de ganarse y comenzó a arrebatarse. Mientras tanto, las fronteras quedaban expuestas. Con ejércitos enzarzados en luchas civiles, bandas guerreras germánicas cruzaron el Rin. Jinetes armatas invadieron Panonia y saqueadores arrasaron distritos enteros. Los centros urbanos perdieron su santidad. Las poblaciones temían tanto a los foráneos como a sus propios legionarios, que saqueaban fincas romanas como si fueran suelo enemigo. El cronista Zósimo lo capturó sin rodeos. Roma se consumía a sí misma, y dijo la verdad. La autoridad dejó de comandar respeto. Se convirtió en botín. El liderazgo se transformó de pilar de orden en trofeo de violencia. Para escapar de este torbellino, Roma intentó reinventarse, comenzando con una jugada radical: dividir el imperio. En el 285 después de Cristo, Diocleciano introdujo la tetrarquía: 4 gobernantes, 2 Augustos Senior y 2 Césares Junior, cada uno administrando una porción del territorio imperial. Efectivamente, Roma dejó de operar como una entidad única y se convirtió en 2 reinos separados, Oriente y Occidente. La razón era pragmática. Cada mitad enfrentaría sus propias emergencias con fuerzas y capitales dedicadas. Sin embargo, la partición, aunque temporalmente efectiva, abrió una herida que nunca sanaría. El Oriente, anclado en ciudades como Antioquía, Nicomedia y eventualmente Constantinopla, disfrutaba de finanzas más sólidas, redes comerciales mejores, núcleos urbanos fortificados y geografía defendible. El Occidente presentaba lo inverso. Gobernado desde Milán y más tarde Rávena, lidiaba con incursiones incesantes, cosechas erráticas, declive poblacional y presupuestos militares perpetuamente famélicos. Mientras el Oriente solidificaba el control, el Occidente lo sangraba. Incluso la ciudad de Roma, aunque simbólicamente potente, dejó de ser el centro nervioso del gobierno. Y en este dominio debilitado, los llamados bárbaros encontraron su entrada. Pero, ¿quiénes eran exactamente estos foráneos? En la ideología romana, bárbaro servía como abreviatura, un cajón desastre para cualquiera más allá de la esfera grecorromana que hablara lenguas extranjeras y rechazara normas romanas. Sin embargo, esa etiqueta ocultaba más de lo que aclaraba, porque estos grupos no eran monolíticos ni hordas primitivas carentes de sofisticación. Eran pueblos distintos con culturas, creencias, confederaciones y tácticas únicas. Entre ellos, los godos, divididos en ramas visigodas y ostrogodas, tribus germánicas seminómadas que habían servido décadas como foederati en fuerzas romanas. Estaban los vándalos, que atravesaron Galia e Hispania antes de establecerse en el norte de África y construir una formidable armada. Los sajones y francos presionaban a lo largo de las fronteras del Rin. Y los más temidos de todos, los hunos, barriendo desde las estepas de Asia Central, rápidos, salvajes, completamente impredecibles. Estas comunidades no buscaban inherentemente la aniquilación de Roma. Muchos deseaban entrada, integración, acceso a lo que el imperio ofrecía: territorio, estabilidad, prestigio. Algunos fueron absorbidos como confederados, premiados con rangos oficiales como dux, y ejercieron autoridad civil y marcial dentro de los límites imperiales. Pero el hubris romano sabotajeó asociaciones genuinas. Incluso cuando las tribus eran nominalmente aceptadas, soportaban sospecha, desprecio y traición habitual. Esa diplomacia precaria no podía sostenerse indefinidamente, y pueblos que una vez suplicaban en las puertas pronto las derribarían. Cuando comenzaron a verterse, las ramificaciones fueron irreversibles, porque estas migraciones, contrariamente a la creencia generalizada, no eran redadas espontáneas. Eran movimientos de supervivencia, desplazamientos al por mayor de poblaciones enteras, tribus, clanes, mujeres y niños, impulsados por fuerzas que Roma no podía gobernar ni comprender. El principal impulsor externo,
La llegada de los hunos desde el interior euroasiático. Estos nómadas montados se movían con velocidad y ferocidad aterradora. Su emergencia a lo largo de las marchas orientales de Europa desencadenó pánico masivo entre pueblos germánicos asentados cerca del Danubio. Grupos como los visigodos y vándalos huyeron en masa hacia el oeste, buscando santuario dentro de las fronteras romanas. Pero las presiones internas también jugaron un rol. Tierra arable escasa en patrias ancestrales, combinada con expansión demográfica, forzó migraciones hacia zonas más hospitalarias. Y Roma, a pesar de su declive, aún simbolizaba prosperidad, seguridad y avance. Para innumerables foráneos, entrar en el imperio significaba una oportunidad de supervivencia y mejora. El problema era que Roma ya no poseía la capacidad de integrar tales multitudes. Las defensas se habían debilitado, los funcionarios eran venales y los recursos estaban estirados al límite. Los esfuerzos por negociar asimilación colapsaron bajo duplicidad, caos o fanatismo. Lo que podría haber sido coexistencia mutuamente beneficiosa degeneró en hostilidad. Las migraciones se convirtieron en cascada. Una tribu desplazaba a otra, que presionaba a otra más, poniendo todo en movimiento, algunos buscando refugio, otros saqueo. Y el imperio, cada vez más frágil, carecía de la capacidad para contrarrestarlos. Durante generaciones, Roma había aprovechado hábilmente a estos foráneos. Muchos fueron enrolados como foederati, naciones enteras permitidas para asentarse dentro de fronteras imperiales a cambio de servicio militar. En la práctica, esto significaba decenas de miles de guerreros germánicos, alanos, vándalos y godos luchando bajo águilas romanas, guarneciendo fronteras, patrullando carreteras y combatiendo amenazas mutuas. Algunos ascendieron a posiciones élite. Jefes tribales recibían títulos como dux o comes. Administraban vastas regiones e incluso se casaban con familias patricias. Parecía integración viable, pero bajo la fachada de alianza hervía fricción incesante. Los romanos nunca los consideraron pares. Incluso al prestar servicios críticos, estos auxiliares soportaban desconfianza, indignidad y abuso. Promesas de tierra y provisiones quedaban incumplidas. La extorsión era rutina. Raciones se retenían y gobernadores locales infligían crueldad física. Este desprecio institucionalizado transformó aliados en adversarios. Y en el 378 después de Cristo, ese resentimiento detonó en Adrianópolis. Los visigodos, brutalizados por burócratas romanos tras huir como refugiados, se alzaron en revuelta. El emperador Valens lideró sus legiones para aplastarlos, sobrado de confianza y mal preparado. El resultado fue obliteración. Valens pereció en la carnicería y aproximadamente 2/3 de sus fuerzas fueron aniquilados. La pérdida trascendió lo táctico, fue existencial. Reveló a amigos y enemigos por igual que los bárbaros ya no eran actores secundarios. Ahora eran protagonistas, y Roma ya no era intocable. Y mientras los godos forjaban su leyenda, una nueva amenaza descendía con ira y velocidad. Un nombre que atormentaría las pesadillas romanas: Atila. Mientras Roma lidiaba con godos y vándalos, otra fuerza se materializó, salvaje, relámpago rápida, caótica. Emergiendo de las praderas de Asia Central, los hunos aparecían a los romanos como un sueño febril despierto. Cabalgaban corceles compactos y resistentes. Empuñaban arcos compuestos recurvos que podían perforar placas a distancia y luchaban con salvajismo que inquietaba incluso a guerreros veteranos. Pero el verdadero terror comenzó en el 434 después de Cristo, cuando Atila tomó el liderazgo. Atila fusionó clanes dispares, impuso orden y tácticas a combatientes nómadas y forjó a los hunos en una superpotencia continental. Era más que un caudillo. Era un estadista, negociador astuto y táctico implacable. Negociaba con Roma cuando convenía y quemaba ciudades cuando era conveniente. Bajo su dirección, los hunos devastaron los Balcanes, amenazaron Constantinopla, extorsionaron tributos aplastantes y arrasaron tierras de cultivo y asentamientos desde el Danubio hasta el Mar Negro. Cuando giró hacia el oeste, el pánico se extendió como incendio forestal. Los cronistas romanos luchaban por categorizarlo. Por eso lo apodaron
Flagellum Dei, el azote de Dios. No por piedad, sino porque ningún marco mortal podía racionalizar tal devastación. Sin embargo, las ambiciones de Atila no estaban saciadas. Su golpe más grandioso se avecinaba, una operación lista para empujar al Imperio Romano de Occidente hacia la ruina total. En el 451 después de Cristo, Atila desató su asalto más audaz, la invasión de Galia. Era más que una campaña, era un golpe existencial destinado a romper la espina dorsal del Imperio Occidental. Asentamientos se derrumbaron secuencialmente, el terror se disparó y la aniquilación parecía cierta. Pero desafiando todas las expectativas, se formó una coalición improbable. Flavio Aecio, uno de los últimos grandes comandantes de Roma, reunió un ejército que mezclaba tropas imperiales, visigodos bajo Teodorico y otros contingentes aliados. Fue la defensa definitiva. El imperio apostó todo lo que podía reunir en un solo campo. El enfrentamiento se desarrolló en los campos cataláunicos, uno de los más brutales de la antigüedad tardía. Atila fue detenido. Teodorico cayó en la refriega, y aunque contenido, Atila extrajo sus fuerzas sobrevivientes. Roma respiró, brevemente. Al año siguiente, Atila giró hacia Italia. Ciudades como Aquilea fueron obliteradas. El terror atenazó la península. Roma misma parecía destinada a la extinción. Entonces ocurrió lo imprevisto. El Papa León se encontró cara a cara con Atila. No sobrevive registro definitivo de su intercambio. Algunas narrativas invocan intervención divina, otras sugieren oro, aseguramientos políticos o advertencias de epidemia y hambruna. Lo cierto es que Atila se retiró. Roma escapó de la destrucción una vez más. Pero solo 2 años después, Atila pereció. Su confederación nómada se fragmentó, pero el daño perduró. Roma había sobrevivido en cuerpo, pero en espíritu se arrodilló rota. E irónicamente, incluso antes de que Atila amenazara las puertas, Roma ya había absorbido un trauma imposible de borrar. En el 410 después de Cristo, la ciudad eterna, intocada por ejércitos hostiles durante casi 800 años, cayó. Y el arquitecto no fue un extraño distante, sino un confederado despreciado. Alarico, jefe de los visigodos. Durante años, Alarico había prestado servicio a Roma. Había hecho campañas como general, perseguido tratados, exigido compensación, solo para enfrentar indiferencia, traición y humillación repetida. Cuando concluyó que el imperio nunca cumpliría su palabra, eligió un curso que alteró la historia: marchar sobre Roma. Aunque ya no era el centro administrativo, la ciudad seguía siendo el núcleo simbólico del imperio. Y cuando esas puertas se abrieron de par en par, la resistencia fue débil. Durante 3 días, los visigodos saquearon santuarios, fincas, graneros y monumentos. No hubo matanza por mayor ni destrucción total, pero el golpe psicológico fue catastrófico. Observadores en todo el mundo conocido se tambalearon. Para los contemporáneos, esto no era solo un saqueo, marcaba el cierre de una época. San Jerónimo lamentó angustiado: el mundo yacía en fragmentos. Alarico no borró a Roma estructuralmente, pero demolió su mística, y esa mística era el adhesivo que aún unía al imperio en innumerables mentes. Desde ese instante, la noción de invencibilidad de Roma se hizo añicos irreparablemente. Y si los visigodos demostraron que Roma podía ser derribada, los vándalos probarían, décadas después, que podía ser saqueada de nuevo, con eficiencia quirúrgica. 45 años después de Alarico, Roma enfrentó pillaje nuevamente. Pero esta iteración de violencia no llegó por tierra, surgió del mar. En el 455 después de Cristo, Genserico, monarca de los vándalos, navegó a través del Mediterráneo comandando una potente armada. Desembarcó en la costa de Italia y avanzó directamente hacia la capital. Roma estaba indefensa una vez más. Su militar se había virtualmente disuelto. El gobierno estaba en desorden. El emperador había sido asesinado días antes, dejando un vacío de liderazgo. No surgió oposición. Durante 14 días, los vándalos ejecutaron un pillaje sistemático. A diferencia de los visigodos, motivados por agravio y prisa, los vándalos operaron metódicamente.
Identificaron objetivos precisos: oro, plata, gemas, esculturas, artefactos sagrados. Incluso tesoros del Templo de Jerusalén, transportados a Roma por Tito generaciones antes, fueron incautados. Genserico también capturó cautivos de alto perfil, incluida la emperatriz viuda Licinia Eudoxia y sus hijas, premios de inmenso peso político y simbólico. Una vez más, Roma evitó la obliteración total, pero lo que sobrevivió fue un cascarón destripado, despojado, privado de legitimidad. Las reverberaciones culturales fueron tan profundas que siglos después, el término vándalo trascendió la identidad étnica. Se convirtió en sinónimo de ruina gratuita y sin sentido. Aunque la operación de Genserico fue clínicamente precisa, el recuerdo colectivo la inmortalizó como destrucción arquetípica. Y conmovedoramente, para entonces, Roma ni siquiera era la sede imperial. La autoridad se había reubicado en Rávena. Sin embargo, distante del epicentro administrativo, Roma permanecía la esencia del imperio. Y ahora esa esencia estaba vacía. En el 475 después de Cristo, un joven ascendió al trono portando un nombre que parecía profético: Rómulo Augustulo. Rómulo, evocando al fundador mítico de Roma. Augusto, recordando al emperador inaugural. Pero este chico no establecería nada, encarnaría terminación. Instalado por su padre, el general romano germánico Orestes, Rómulo era ornamental, un soberano despojado de autoridad genuina, presidiendo un imperio desprovisto de ejércitos creíbles o dominio sobre amplias franjas de su reino nominal. Gobernaba desde Rávena, alejado de la histórica Roma, ejerciendo escasa influencia y cero respaldo robusto. Al año siguiente, Odoacro, comandante de regimientos bárbaros dentro de las fuerzas romanas, exigió fincas italianas para sus tropas. Cuando Orestes se negó, Odoacro respondió avanzando sobre Rávena, aplastando a los defensores imperiales y deponiendo a Rómulo con mínima violencia. El adolescente fue perdonado, pensionado modestamente y desvaneciéndose en la oscuridad. Sin embargo, el acto subsiguiente fue monumental. Odoacro envió las insignias imperiales a Constantinopla, proclamando superfluo un emperador en Occidente. El trono quedó vacío, y así permaneció. No ocurrió choque culminante, ni última resistencia valiente. El imperio más poderoso de la historia occidental concluyó en silencio. Desmantelado internamente, corroído por generaciones de negligencia, orgullo y podredumbre. El Imperio Romano de Occidente había cesado oficialmente. La caída de Roma fue simultáneamente un final y un génesis. El colapso del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo no significó la exterminación de la cultura romana ni que su influencia desapareciera. Todo lo contrario, su jurisprudencia, lengua, ingeniería y fe persistieron, absorbidas, reimaginadas y llevadas adelante por reinos emergentes, nuevos gobernantes y civilizaciones nacientes de los escombros imperiales. El Imperio Romano de Oriente, Bizancio, perduraría casi otro milenio. Pero hacia el oeste, lo que perduró fueron fragmentos, catedrales erigidas usando columnas de edificaciones paganas, monarcas germánicos adoptando honoríficos romanos, escribas preservando textos clásicos. El orden medieval nacido de las brasas de Roma difería profundamente, más fragmentado, más agrario, más volátil. Pero en su fundamento, estructuralmente, Roma persistía. En cada estatuto codificado, en cada palabra del latín en evolución dando a luz lenguas romances, en cada concepción de dominio imperial, Roma continuaba susurrando. Los imperios no desaparecen, se transforman y resuenan para siempre. Si esta exploración remodeló cómo entiendes el declive imperial y cómo los legados perduran en formas inesperadas, dale like para vientos de pensamiento y deja un comentario compartiendo qué momento, en tu opinión, marcó verdaderamente el fin de Roma. Mantente curioso, mantente reflexivo.